Hola, bienvenidos a esta lección 3 de ficheros de información y ficheros de dispositivos. En esta lección lo que vamos a ver son diferentes ubicaciones dentro del propio sistema operativo donde vamos a poder ver más información acerca de los diferentes elementos hardware que tenemos en la máquina, así como lo que son los procesos que están relacionados dentro del sistema operativo. Como hemos visto antes, los comandos que vimos en la lección anterior extraen toda su información de estos dispositivos o estas direcciones especiales dentro del propio sistema operativo. Por tanto, son unos puntos de montaje que son muy importantes de conocer para poder realizar el diagnóstico de detección de posibles problemas dentro de nuestra máquina. Concretamente, existen dos ficheros o dos puntos de montaje especiales, que son el directorio /proc y el directorio /sys, así como el directorio /dev, donde vamos a poder encontrar los dispositivos. Y finalmente lo que vamos a ver es una aplicación especial que corre bajo lo que son la gestión de dispositivos, que es UDET. Vamos a verlo todo más adelante. Comenzamos por ver el directorio /proc. Estos directorios de montaje de /proc y /sys no son, digamos, directorios que están montados dentro del sistema de ficheros del disco duro, sino que aunque nosotros no lo encontremos dentro del sistema operativo Linux y veamos ficheros, estos sistemas de ficheros realmente están montados en la memoria RAM que el kernel usa durante el proceso de arranque. El kernel, al cargar en la RAM diversas rutinas de procesamiento y diversas características del hardware dentro de esa configuración, como hemos visto antes, de los drivers, termina ofreciendo en estos directorios información relevante de esta parte de hardware para poder ser consultada dentro del sistema operativo. Entonces, vamos a ver en el primer directorio, en /proc, diferentes ficheros que nos pueden resultar interesantes para poder visualizar. El primero de ellos va a ser proc cpu info. Este fichero lo que nos va a poder ofrecer es las diferentes CPUs que podamos tener en la máquina, así como las características propias de los procesadores, ¿vale? En este caso, si nos fijamos, aparecen cuatro CPUs y dentro de esas cuatro CPUs nos dice la marca y el modelo y también los flags. Los flags son las características especiales que tienen estos procesadores que se pueden activar o desactivar dependiendo de lo que hemos hablado antes, ¿no? Dependiendo de si nos va a hacer falta concretamente para el objetivo que querramos usar dentro de este servidor o de esta máquina y podremos habilitarlo o deshabilitarlo en la BIOS. Vale, el siguiente que vamos a ver va a ser interrupts, donde vamos a poder ver la tabla de interrupciones o IRQ del sistema. Esto, como bien comenté inicialmente, ya la gestión a día de hoy de los diferentes equipos informáticos es bastante automatizada y no es necesario tocar, pero bueno, si en algún momento tuviéramos algún tipo de problema que viniera de la tabla de interrupciones, que sepáis que en este fichero tenemos la información del valor de interrupciones que se van empleando en cada CPU de los diferentes elementos o módulos que están cargados en el kernel, ¿vale? Otro de los ficheros importantes es el IOPorts, que nos va a mostrar las diferentes direcciones de memoria, eh, entradas y salidas, disculpa, entradas y salidas de los dispositivos PCI, las diferentes direcciones PCI que nos encontramos y los diferentes procesos que están en las entradas y salidas dentro del propio bus PCI. Aparte, el último directorio, fichero que vamos a ver es el fichero procdma, en el cual vamos a poder ver los canales de acceso directo a memoria que nos podemos encontrar en la máquina. Bien, pues esto por la parte de /proc. Sí que es cierto que existen muchos otros ficheros importantes dentro de /proc, concretos ya a diferentes tecnologías, etcétera. Pero bueno, cubrimos estos que son los básicos, por así decirlo, dentro del sistema Linux. Bueno, después el directorio /sys, que inicialmente
tiene, digamos, los mismos ficheros o las mismas funciones que barraproc, pero sí tiene solamente información de los dispositivos que están relacionados con el hardware. Y barraproc contiene, aparte de eso, configuración, ejecución de procesos asociados a estos dispositivos. Digamos que este directorio no es tanto de consulta, más que de información para el propio sistema operativo y poder operar a nivel interno con el hardware. Y barraproc, digamos que es el directorio más consultivo, por así decirlo, de cara al usuario. En el siguiente de los puntos de montaje, barra lo que contiene barra es también otro sistema de ficheros especial, otro punto de montaje especial, que dentro contiene ficheros que están asociados a un dispositivo del sistema que comúnmente suele ser dispositivos de almacenamiento, lo que es la parte de discos duros, USBs, unidades ópticas, etcétera, etcétera. Bueno, Barradev tiene su propia nomenclatura a la hora de gestionar estos dispositivos. Es decir, por ejemplo, los antiguos discos duros IDE, en la detección del hardware y presentación de este hardware dentro del sistema, se ubicaban en el directorio barradev con un nombre muy específico que era HDX, siendo la X una palabra, una letra entre la A y las siguientes letras del abecedario, dependiendo de dónde estuviera ubicado o pinchado el disco duro en el canal IDE. Recordemos que los canales IDE eran dos canales y por cada canal, el primario y el secundario, existían dos puertos IDE. Entonces, podríamos tener del canal primario IDE el puerto 1 y el puerto 2 y del canal secundario IDE el puerto 1 y el puerto 2. En el caso de su traducción en Linux sería el primario puerto 1 sería HDA, el secundario sería HDB y en el segundo canal el primario sería HDC y el último sería HDD. Y dentro de esa detección de dispositivos, las particiones van numeradas. Entonces, por ejemplo, la primera partición del primer disco del puerto primario IDE sería /D /HDA 1. La segunda partición /D /HDA 2 y así sucesivamente. Actualmente los discos duros, ya sea IDE, SATA, SCSI, etc., tienen la misma nomenclatura que es /D /SDX, donde la detección del puerto SATA determina la letra de la unidad. Esto ya no va por un orden de hardware, sino que va más bien por un orden de ubicación del hardware de un sistema que vamos a ver a continuación, que es el sistema de UDEV. UDEV es un software, un pseudosistema que es el encargado de identificar todos los dispositivos cold plug y hot plug que están instalados en el sistema. Recordemos que cold plug es conexión en frío, es decir, por ejemplo, los discos duros que se pinchan a los puertos SATA son cold plug, es decir, tú no puedes tener el ordenador arrancado y pinchar un disco duro SATA porque no funciona. Tienes que apagar el equipo, pinchar el disco duro SATA, arrancar el equipo, que te detecte la configuración y ya se podría emplear en el sistema. Tanto eso como los dispositivos hot plug, que en este caso pues sería un disco duro externo con un acceso USB. Pues pincha el USB y te detecta de forma automática el disco duro, la unidad de almacenamiento, etc. Este software depende del directorio /sys, es decir, está íntimamente ligado al directorio /sys y lo que actúa es como un demonio que se encarga de estar escuchando el directorio /sys y ante cualquier cambio de evento dentro de este directorio, recordemos que /sys es el directorio virtual que se encarga de realizar la detección del hardware que nosotros conectamos, él se encargará de detectar ese hardware dentro de ese directorio, tiene un conjunto de reglas predefinidas que vamos a ver en el directorio etc udep roulette.e y cuando detecta el dispositivo lo gestiona con la regla que machea, es decir, con la regla que coincide con las características del hardware. Por ejemplo, una de las reglas es
que dentro de la detección de discos duros USB, si detecta que hay un disco duro nuevo, lo va a identificar dentro del directorio /dev como SD con la siguiente letra que esté libre dentro del dispositivo. Pues esto es una regla que está en el directorio udevrules.d y que nos va a permitir pues que se nos detecte el disco de esta forma. Vamos a ver un poco la estructura .d y como veis aquí tenemos un montón de ficheros diferentes dependiendo de pues incluso a nivel de aplicaciones, ¿vale? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos esta lección y pasamos al siguiente vídeo, que es dispositivos de almacenamiento.